Como ustedes ven, tenemos folletos de la iglesia Temozón aquí en la entrada. Estos folletos pues son invitaciones para personas que quieran conocer de Dios. Y este folleto contiene el Evangelio. Este folleto contiene los textos bíblicos para yo poderle explicar a una persona cómo puede tener la salvación de una manera bíblica, independientemente de la religión que esa persona profese. Le puedo mostrar con su Biblia los textos bíblicos que me indican cómo puedo ser salvo, que es por medio de Jesucristo, ¿verdad? Entonces ahí tiene los versículos paso a paso y sirve también de invitación para pues, personas que quieran conocer. Como iglesia existimos como algo fundamental, ganar almas a Cristo. Por supuesto, los miembros tenemos instrucciones bíblicas, ¿verdad?, de cómo debemos vivir una vez que ya pasamos a ser creyentes en la fe y nos va guiando el Señor con su palabra, la forma como debemos de vivir y vamos aprendiendo semana a semana cómo podemos ir cambiando nuestra vida, corrigiendo muchas cosas. Amén. Otra cosa, hermanos, pues tenemos bautizos la siguiente semana. Gloria a Dios, tengo hasta ahorita 2 personas para bautizarse el próximo domingo en casa de Salvador. Si alguien más necesita bautizarse, se puede acercar conmigo cuando termine el servicio y le puedo explicar. Ese es el primer acto de obediencia cuando nosotros llegamos a la palabra de Dios, el bautismo. Toda persona que ha recibido en su corazón a Cristo como su Señor y su Salvador bíblicamente se bautiza. Por supuesto que entendemos que en religiones se enseña que los niños se bautizan y todo está resuelto, pero bíblicamente sabemos que un niño es salvo por su condición de niño. Nos bautizamos como lo hizo Jesucristo y nos puso el ejemplo cuando creemos en Él. Amén. Como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Entonces, próximo domingo, después del servicio, nos vamos a ir a la casa de Salvador. Ahí tenemos sillas, están invitados. Y generalmente cuando tenemos un bautizo, pues también ahí compartimos alimentos. Tenemos ahí esa oportunidad de convivencia y de testimonio también, ¿verdad? Para conocernos mejor y gozarnos con los obedientes a Dios. El bautismo es el primer acto. Amén. Muy bien, hermanos. El mensaje es una continuación de lo que vimos la semana pasada. La semana pasada revisamos la carta de Judas, la advertencia que nos hace sobre los falsos maestros, que conocemos que hay muchos que andan por ahí, eh, básicamente que andan en sus concupiscencias, como enseña Judas, que no son salvos, son infiltrados dentro de las iglesias y muchas cosas que vimos sobre ellos. Pusimos ejemplos también de algunos que bíblicamente los podemos identificar cuando conocemos la palabra de Dios. Vamos a ver otro tema muy importante hoy, los dones milagrosos. Los dones milagrosos. Lo primero que yo le quiero comentar, ¿Dios hace milagros hoy? Sí, claro que sí. Dios es el mismo hoy que ayer. Es el mismo Dios de la Biblia. Y por supuesto que Dios hace milagros. Muchos podemos dar testimonios de oraciones contestadas que fueron milagros que hizo Dios. Por supuesto que sí. Pero vamos a ver los dones milagrosos que muchas veces se usan en diferentes iglesias con algunas personas. ¿Son bíblicos? Vamos a ir a la Biblia y la misma Biblia nos va a mostrar de esos dones milagrosos que están documentados en la palabra de Dios. Pero hay que analizarla. Hay que ver el contexto, los tiempos en los que se permitieron esos dones milagrosos de sanar, de expulsar demonios, de resucitar. Porque Pablo y Pedro resucitaron personas, está documentado en la escritura. Entonces existían esos dones, pero vamos a ver el contexto. Espero que sea de bendición. Espero que usted esté con un corazón dispuesto. Si usted cree algo así, que hay personas que tienen dones de sanación y que pueden tocar a una persona y después ya resulta que ya sanó. O si alguien llegó en unas muletas y alguien por ahí le dijo levántate y se levantó. Vamos a ver si eso es real bíblicamente. ¿Ok?
espero que sea de bendición. Entonces el título se llama Los dones milagrosos, continuando con este tema de apostasía que vimos la semana pasada. Amén. Mire, hermano, durante la etapa de la iglesia de Cristo, pues han pasado aproximadamente 2000 años. Desde que Jesucristo vino a la tierra, eligió a 12 apóstoles, los capacitó, les enseñó y ellos comenzaron con la palabra de Dios en un área específica, desde Jerusalén. Entonces, ¿cómo empezó la iglesia? Con los judíos, con ellos. Pero más o menos desde el año 1900 a la fecha, podemos identificar muchas iglesias donde existen movimientos con dones específicos que están en el libro de Hechos. Pero mire que ese movimiento empezó hace poco, hermanos, no hace mucho tiempo. Estamos hablando del último periodo de la iglesia, 1900 a la fecha. Y antes no había nada de eso. Ese movimiento surgió después. Y tengo que nombrar también a un movimiento pentecostés, que de ahí vienen todas esas cosas carismáticas que hoy son muy comunes en iglesias. Y esas iglesias, hermanos, son muy concurridas, porque a la gente le gusta sentir, ver cosas que puedan suceder ahí sobrenaturales. Amén. A la iglesia se le permitía nombrar diáconos. Ellos nombraron diáconos ahí en el capítulo 6 de Hechos. Se les permitía nombrar ancianos, pastores, pero no apóstoles. Los apóstoles fueron nombrados por Jesucristo. Y hay una regla en la Biblia que los apóstoles fueron nombrados por él. El último apóstol, Pablo, directamente se le apareció Jesús. Recuerda ese testimonio cuando él va hacia Damasco a matar cristianos y se le aparece Jesús. Entonces Pablo defiende su apostolado en sus cartas. ¿Acaso no vi yo al Señor Jesús? Una característica de un apóstol, ¿cuál es? Cristo. Él lo puso. Entonces la iglesia primitiva solamente nombra diáconos, ancianos, pastores, desde el principio hasta nuestros días. Hermanos, es arrogante quererse decir a alguien apóstol. Ya vimos un poco de eso la semana pasada. Es falso. No hay apóstoles hoy en día. Porque atrás de eso, hermanos, atrás de eso hay un engaño en el corazón de la persona. Autonombrarse apóstol. ¿Y quién le dijo que era apóstol? Él solo. Vimos por ahí también unos ejemplos de la luz del mundo. Qué curioso que el abuelo apóstol y luego su hijo apóstol y luego su nieto que hoy está preso, también apóstol. Como si fuera a pasarle ahí una notaría, ¿no? Se la vamos dando al hijo. Muy bien. Vamos a ir a nuestras Biblias y vamos a analizar ahorita la lectura de Marcos 16. Porque de aquí se desprenden muchos errores doctrinales. Marcos 16 y nuestra lectura va a ser del 14 al 20. Mientras usted busca este versículo, vamos a orar para poner este mensaje en manos del Señor. Para que el Señor me recuerde todas las cosas, hermano, que le quiero enseñar en este corto tiempo. Para que usted salga convencido de que la Escritura es muy clara en esos temas de dones y por qué Dios los permitió, con qué propósito. Vamos a orar. Padre, Señor poderoso, te pido, Señor, por este mensaje, Señor. Primero, darte las gracias, Padre, por los que hoy están aquí reunidos, que tú has traído, Padre. Tú has puesto en la voluntad de los que estamos aquí que estemos hoy presentes. Te pido por el mensaje. Te pido, Señor, que clarifique dudas a hermanos que están en la fe, que tienen dudas, Padre, en cuanto a todas esas cosas que podemos ver de dones milagrosos y cosas que observamos en todos lados. Padre, guíame con lo que he aprendido en tu palabra, que es un mensaje claro, Señor, y que sea de edificación. Y por supuesto también nos mantenga alertas, Padre, para distinguir una mala enseñanza. Es una bendición estar en la verdad. Es una bendición cuando estudiamos tu palabra, cuando podemos distinguir
una mala enseñanza, porque también nos da gozo en nuestro corazón de saber que pronto estarás por nosotros. Y todo lo que hoy vemos que sucede en muchas iglesias está profetizado en tu palabra. Tu palabra es la verdad. Te pido que me guíes en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien. Antes de leer esto, hermanos, hay que entender que la iglesia de Cristo va a comenzar en Jerusalén. ¿Con quiénes? Con los judíos. Los judíos pedían señales. Para ellos las señales era algo muy importante y sabían ellos que eso venía de Dios. Entonces el judío está pidiendo señales. Y toda la obra que van a hacer los apóstoles en la iglesia primitiva, cuando comienzan el ministerio, son milagros por todos lados. ¿Y para qué? Señales para ellos. Para confirmar que ellos son de Dios. Ese fue el propósito. La iglesia apostólica tiene una característica importante, hermanos. Muchos milagros. Y los vamos a leer ahorita, sanaciones, hasta resurrecciones. Pero estamos hablando de la iglesia primitiva. E incluso el libro de Hechos, que vamos a analizar ahorita, se le llama Hechos de los Apóstoles. Entonces, cuando yo ubico el libro de Hechos, debo de entender que es un libro que me va a hablar del origen de la iglesia. Y por supuesto, empezaron a suceder muchos milagros porque hay algo que aparece ahí, hermanos, el Espíritu Santo, que vamos a ver un poco más adelante. Entonces aquí Jesucristo, ya estamos en el 16:14. Hermanos, este capítulo 16 está hablando de la resurrección. Jesucristo se les apareció a muchas personas. Y cuando Él está sentado con los 11, porque no está Judas, algo les está diciendo Jesús. Les reprocha su incredulidad. No creíste. No creíste que yo había resucitado. Y dieron testimonio otros de mí, pero ustedes no creyeron. Bueno, principalmente Tomás, está documentado en las Escrituras, ¿verdad? Hasta no ver, no creer. Hasta que se le aparece Jesús y dice, ven Tomás, toca, palpa, no seas incrédulo. Bienaventurado el que cree sin ver. Y esa es nuestra fe. Creemos en Jesús sin haberlo visto. ¿Ok? Entonces dice aquí en el 14, finalmente se apareció a los 11 mismos. Finalmente, hermanos, finalmente después de muchas apariciones, va con sus apóstoles, porque les va a dar la comisión. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. No, tengo dudas. Entonces Jesús, ¿por qué dudas? Si yo te dije que iba a resucitar. Entonces el 15, y les dijo, id, esta palabra con D, en lugar de ir, dice id, es una palabra que aplica en todo tiempo, como una instrucción. Id. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿A quién les está hablando? A los 11. ¿Estamos de acuerdo? ¿Con quién está sentado en la mesa? Con los 11, los apóstoles. ¿Y qué les está diciendo? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El 16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El que creyere y fuere bautizado. Aquí debo distinguir algo. El bautismo no me salva. Por supuesto que cuando una persona ora y recibe a Jesús, el bautismo confirma que oró realmente de corazón. Confirma su confesión de fe. Entonces Jesús dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Y por qué? Porque en las Escrituras, cuando yo de hecho empiezo a leer el libro de Hechos, los que recibían la palabra se bautizaban. No estaban esperando un tiempo. Inmediatamente confirmaba que ellos habían orado de corazón. Entonces Jesús lo está ligando. Pero también debo entender algo. En la cruz, el malhechor, pues no le bautizó Jesús, ¿verdad? No le dijo, vamos a bajarnos de la cruz, te bautizo y luego yo regreso. No, le salvó. Hemos hablado de eso. Una persona que está en su lecho de muerte y recibe a Jesús, pues no lo vamos a levantar e irlo a bautizar.
No necesita. Con que reciba a Jesús es suficiente. Pero si yo ya recibí a Cristo y no me bautizo, hay un problema serio. ¿Y cuál es? Es tu Señor. Porque si es tu Señor, le obedeces. Muy bien. Entonces, por eso Jesús diga esto. Y luego el 17, hermanos. Y estas señales seguirán a los que creen. Mire lo que dice. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Estas señales seguirán. ¿Qué señales? Ustedes, apóstoles, van a hacer cosas sobrenaturales. Yo les estoy dando el poder a ustedes para poner manos, para sanar, para echar fuera demonios. Se los dio a ellos, hermanos. Y ahorita vamos a ver en la Escritura todos los ejemplos. ¿Y por qué, hermanos? Porque el judío pide señales. Entonces estas señales seguirán. Van a ver cuando ustedes empiecen a compartir el evangelio que ustedes hacen milagros. Ah, eso es de Dios. Lo estoy viendo. ¿Puede entender? Y también vamos a ver unos ejemplos de estas serpientes, donde dice, ¿verdad? Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Vamos a ver un ejemplo de eso con Pablo ahorita en el libro de Hechos, que parece una profecía tan contundente que está aquí. Pero ¿a quién les está hablando? A los apóstoles. No debo perder de vista eso. Y luego el 19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Él es la diestra de Dios. Y ellos, los apóstoles, ¿verdad? Porque está hablando con ellos. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor. ¿En qué les estaba ayudando? Pues en todo eso que está hablando. ¿Quién les dio el poder para hacerlo? Jesús. Ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Está confirmando la palabra de Dios, los milagros que ellos están haciendo. Está confirmando. Entonces, hermanos, vamos a entender que ese contexto de milagros, de cosas sobrenaturales que Jesús hizo, porque es Dios, en su ministerio, se los dio a los apóstoles. Ustedes son la base, el fundamento de la iglesia. La iglesia comienza con Jerusalén y van a hacer esto. Yo les voy a dar el poder. ¿Puedo entender entonces bien el contexto? Y vamos a seguirlo analizando con mucho cuidado, hermanos. Ahora vamos a revisar el libro de Hechos, hermanos, para ver estos dones que ahora ya hay muchos milagros que quieren hacer ahora que no tienen nada que ver con la iglesia primitiva. ¿Ok? El libro de Hechos, hermanos, contiene la iglesia del primer siglo. Vamos a ir, por favor, a Hechos, al capítulo 1, y voy a leer del 1 al 8. Mientras usted lo busque, hermano, le quiero comentar algo importante. Vamos al libro de Hechos, Hechos de los Apóstoles, ¿ok? Y como le dije algo, ¿de qué me habla el libro de Hechos? De la iglesia primitiva. Me habla del bautismo del Espíritu. También está aquí en la Biblia, en el libro de Hechos. Recuerde que Juan bautizaba en agua para arrepentimiento de pecados, pero el que viene bautiza en Espíritu. Que también hay una torcedura ahí con temas de bautizos. ¿Ok? ¿De qué me habla también el libro de Hechos? De la venida del Espíritu Santo en el Pentecostés. ¿De qué me habla el libro de Hechos? De la llenura del Espíritu Santo también. ¿De qué me habla también? De ser guiado por el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces el libro de Hechos me va a mostrar manifestaciones milagrosas, extraordinarias, cuando yo empiezo a leer el libro. Pero debo de entender algo, hermanos, no me puedo desenfocar. Necesito ver el contexto que estoy leyendo. Hechos. Iglesia primitiva, iglesia actual, no tiene nada que ver ahí. Tengo que tener cuidado con eso. ¿Ya está usted ahí en Hechos? Muy bien, vamos a leer
lo voy a leer rápidamente porque me quiero detener en el versículo 8, hermano. Síganme en la lectura. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo, ¿a quiénes? A los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, ¿con quién? Con los apóstoles. No ha cambiado nada ahí, sigue con ellos. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oístes de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Recuerden que cuando Jesús resucita, ellos dicen, Señor, ¿vas a restaurar el reino de Jerusalén? No es tiempo para eso. En una muy buena doctrina bíblica entendemos que ahora viene el tiempo de la iglesia. Entonces, a ellos no les toca ese tiempo ahora. Jesús tiene un plan divino, no solamente judíos, todo el mundo. Así es el plan de Dios. Entonces dice, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No te toca a ti, judío. Eso viene después. Pero mientras tienes que hacer algo. Ustedes tienen que hacer algo. Y ahí sigue hablando Jesús. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Con quiénes está hablando? Con los apóstoles. ¿Qué les está diciendo? Vas a recibir poder. Ustedes van a recibir un poder. Así es de que estén pendientes ahí porque viene el Espíritu Santo. No se vayan. Mire, hermano, entendamos algo. Hay una instrucción básica ahorita con ellos. Y por eso les está dando un poder importante, ¿verdad? Recibiréis poder que les va a dar. Nosotros conocemos en la Biblia que a Pedro se le dieron las llaves del reino. Por cierto, lo malentienden los católicos y muchos otros que piensan que Pedro está ya con unas llaves como el mozo del edificio y es el primero que recibe al que llega, ¿verdad? Te voy a dar tal lugar, aquí tengo la llave, pásale. Lo hablo con respeto. Muchos creen eso, que él está allá, es el que está en el portón ahí de la entrada, porque le dio las llaves del reino. No significa eso. Este versículo me va a ayudar a entender de qué está hablando y en la misma lectura de Hechos puedo concluir algo. Por medio de Pedro, en el capítulo 2 de Hechos, llega el Pentecostés y empieza la obra en Jerusalén. Ahí está Pedro. Después, en el capítulo 8, vemos que en Samaria, Felipe el evangelista, un diácono que sale en Hechos 6 junto con Esteban, va y comparte la palabra en Samaria. Y como escucharon la palabra allá, fue Pedro junto con Juan allá y recibieron el Espíritu Santo. Entonces Pedro en Jerusalén, Pedro en Samaria, y luego ¿qué pasa con Cornelio? Capítulo 10 de Hechos. Cornelio, un gentil, junto con otros, llega Pedro, le muestra a Dios que no solamente judíos, sino también gentiles no judíos pueden recibir la salvación. Y es cuando concluye Pedro, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Entonces, esas palabras que le dijo Cristo, a ti te daré las llaves del reino, es la puerta, Jerusalén. Samaria, que eran sus enemigos y necesitaban reconciliarse ellos con Samaria, porque parecía Yucatán con Campeche. Yo creo que estaba peor. Había un conflicto y Jesús por eso está nombrando Samaria. Miren, toda Judea y Samaria. Tus enemigos también son salvos. Entonces Pedro fue para allá,
no nos da el tiempo, pero usted puede revisar esos capítulos y ahí está Pedro. ¿Ok? También puedo entender en el libro de Hechos la manifestación del Espíritu Santo, hermano. El Espíritu Santo llegó. Hay manifestaciones de Espíritu Santo en el libro de Hechos en Jerusalén, en Samaria y con Cornelio. El punto es este. Las manifestaciones de Espíritu Santo que se dan al principio de la iglesia primitiva, hoy es una torcedura en muchas iglesias, con engañosas manifestaciones del Espíritu Santo. ¿Y por qué? Porque han leído, y mira, vino un viento recio y sopló, y empiezan las locuras en esas iglesias. Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo, y le pone las manos por allá uno y ya recibió una unción de profeta o de 1000 cosas que se le puedan imaginar. Están tomando cosas de ahí. ¿Por qué vino ese viento recio cuando llega el Espíritu Santo en Hechos 2? Hermanos, el judío, ¿qué no había visto antes? Cuando Jesús murió, tembló, se oscureció la tierra. Cuando Jesús resucita, tiembla la tierra, se abren los sepulcros. Estaban ellos en un shock de, esto es de Dios. Entonces, cuando viene el Espíritu Santo, ¿qué pasó? Un viento recio. Una manifestación. ¿Qué entendió el judío? Esto es de Dios. El judío necesitaba moverse, necesitaba un impulso para llevar el evangelio. Y cuando viene el Espíritu Santo, sucede de esa forma para decirles, hey, soy yo el Señor. Salte y comparte. Pero no es una locura ahorita en cada iglesia eso. Empiezan a poner un ventilador con confeti amarillo y salen con que resulta que es oro. Pues agárralo y llévatelo y véndelo. Y desgraciadamente ese tipo de cosas, hermanos, entretienen a la gente. Tristemente hay tantas malas enseñanzas con eso y sanidades al por mayor. Y otra cosa que le quiero decir, la alabanza, hermanos, debo tener cuidado. La alabanza es para alabar a Dios, no para que yo me ponga en un éxtasis y al rato ya estoy tan movido en mi carne con la alabanza que ahora qué sigue, pues vamos a ver qué sucede aquí en la iglesia, ¿verdad? A ver qué pasa, a ver quién llega y dice algo sobrenatural, a ver quién se cae dando vueltas por allá, a ver quién se levanta con sus muletas, todo eso. Malas enseñanzas, como le dije, no tienen mucho tiempo, poquito más de 100 años, que me muestra cuando yo reviso la palabra, ya está, ahí tengo la apostasía. Entonces, hermanos, ¿existen los milagros? Sí, pero no el milagrero. ¿Y existieron? Sí. Vamos a ver los milagros que están aquí en la Biblia. ¿Quiénes los hicieron en el libro de Hechos? Vamos a Hechos 2, 41, 43. Vamos a estar revisando Hechos, hermanos, varios versículos, pero para irle mostrando. Hechos 2, cuando precisamente llegó el Pentecostés, Hechos 2, 41 y 43. Esta lectura, hermanos, comienza la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo comenzó cuando Él sube al cielo. Ahí comenzó. Vino el Pentecostés, el Espíritu Santo, que ahora mora en cada creyente. Entonces aquí están los primeros cristianos. La verdadera iglesia cristiana comenzó aquí, hace 2000 años. Sabemos que después hay otra iglesia en Roma que llegó después por persecución a estos cristianos. Pero esta es la verdadera iglesia cristiana, grupos aislados. Y dice así, 41. Así que los que recibieron su palabra, ¿qué dice? Fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3000. Así comenzó la iglesia. Dios añadió 3000 personas a la iglesia. El 2 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿En la doctrina de quién? De los apóstoles, porque ellos comenzaron en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Mire el 43. Y sobrevino temor a toda persona. No habla de temor de miedo, sino es el temor de Dios.
del Dios verdadero. Y sobrevino temor a toda persona, y mire lo que dice, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Ellos las estaban haciendo, no cualquiera, ellos. ¿Está claro el punto? Entonces, ¿para quién eran esos milagros? Para los apóstoles. El Señor se los dijo, vas a recibir poder y vas a tomar serpientes y no te hará nada. Mire, dele vuelta, vamos a aquí mismo en Hechos 5, 12 al 16. Este capítulo 5 del libro de Hechos empieza con Ananías y Zafira. ¿Recuerda esa historia? Ananías y Zafira, en ese tiempo, en Hechos 4, los judíos vendían sus cosas y ayudaban para crecer la obra. Estaba en su corazón de ellos. Entonces, cuando empieza el capítulo 5 de Hechos, Ananías y Zafira venden una propiedad y van y mienten en el precio que la vendieron. Y les dice Pedro, ¿por qué mientes? Bien te pudiste haber quedado con el dinero. No necesitabas, pero le estás mintiendo a Dios. ¿Recuerda esa historia? ¿Y qué hizo Pedro? ¿Quién le dijo a Pedro que ese hombre estaba mintiendo? Dios. Hey, ven para acá. No la vendiste así. ¿Por qué llenó tu corazón el diablo para que le mintieses al Espíritu Santo? ¿Quién le dijo a Pedro que este hombre que llegó y entregó? Dios. Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dice, estás mintiendo. ¿Y qué pasó? Muere. Y luego llega después la esposa y le pregunta, ¿verdad? ¿En cuánto vendieron la propiedad? Y dice la mentira de su propio esposo. Por mentir a tu esposo, tú también le vas a acompañar. Y murió. ¿Y cuál fue la conclusión? ¿La conclusión cuál es? Temor en la iglesia. No se juega con Dios. Entonces este versículo 6, porque por tiempo no nos da, perdón, 12, mire, desde el 11, Alex, perdón. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Cuáles cosas oyeron? Lo que estaba pasando con Ananías y Zafira, que los mató Dios. ¿Qué pensaron de Pedro? No, tiene poder. Dios le dio poder y puede quitar hasta la vida. Eso pensaron. Entonces dice el 12, y por la mano de quién? De los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, no en América. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. ¿Puede ver ahí? ¿Está muy claro? Sí, ¿verdad? Sin ninguna duda de que yo me pueda equivocar. Mire, también vamos a leer, por favor, aquí en Hechos 3 del 1 al 8. Tres del 1 al 8. Este es el primer milagro, hermanos, documentado. El primer milagro documentado aquí en la Biblia de los apóstoles. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, a la de oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa. Así se llamaba el templo, La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. ¿Quiénes están ahí? Pedro y Juan. ¿Qué son ellos? Apóstoles. Entonces él les estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Vea esa imagen, hermano. Míranos. Quiero, me vas a dar, porque me está diciendo que yo te vea. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos.
Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. ¿Quién hizo el milagro? Él. También me pone un ejemplo claro, hermanos. Claro que hay que darle a los pobres, ayudarles, pero es más importante el mensaje espiritual que la ayuda económica, porque ese es el que le va a salvar. Amén. Otro ejemplo rápido. Vamos a Hechos 14 del 8 al 10. Estamos en el libro de Hechos, estamos haciendo un recorrido para ver la obra de los apóstoles. Y vamos a ver aquí dos cosas rápidas, hermanos, en Hechos 14 del 8 al 10. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Tenían poder ellos. No me puedo perder en el contexto. Solamente ellos, hermanos. Solamente ellos. Me voy a brincar porque tengo muchos aquí en el libro de Hechos. Usted, si lee el libro de Hechos, debe ubicarse, ok, ¿de qué está hablando? El principio de la iglesia por los apóstoles son el fundamento, hay milagros por ellos. Ahora me voy a brincar a uno que me llamó la atención. Hechos 28 del 1 al 6. ¿Recuerda lo que le dijo Jesús? Tomarán serpientes y no les harán daño. ¿Ok? Dice, estando ya salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Está hablando del barco que se hundió y todos fueron salvos. Usted lo puede leer después para entender de qué estaba pasando. El 2 dice, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego no recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Mire, siga esta lectura. Entonces, habiendo recogido Pablo apóstol, ¿verdad? Habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgada de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Mira, te salvaste en el mar, pero te vas a morir ahorita con esa mordida. El 5. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. No se murió. Mira, agarró una serpiente, se le enrolló, lo mordió y no le hizo nada. Hermanos, ¿cuántas cosas no hemos visto de pastores que agarran serpientes? Estuve chequeando por ahí en internet y vi dos que me llamaron la atención, porque eso sucede. Un hombre en el 2012 llamado Wolf, pues murió. Agarró la serpiente, se le hizo fácil y pues se murió. Otro hombre, Jamie Kotz, este hombre en el 2014 le pasó lo mismo, pero ya había él agarrado serpientes y lo habían acusado. Le cayó la autoridad por traer serpientes y las usaba ahí para sus shows. Pero agarró una cascabel, hermano, en el 2014. Y ahí la traía y le mordió. Y no quiso irse a atender. No, Dios me va a salvar. Dios te va a salvar. Se murió. Se murió. Y usted puede ver ahí, por ahí algunos shows de estos hombres, ¿verdad?
que traen serpientes. Seguramente son serpientes no venenosas, hermano, porque una venenosa te mueres, hermano. Si no te atiendes, te mata. No hay más. Te muerde una cascabel, mira, si no vas rápido a que te pongan el antídoto, es muy probable que te vas a morir. Entonces este hombre se le hizo fácil juguetear con eso y murió. Hermanos, hay historias de sobra. ¿Le suena a un pastor Cash con sus noches de gloria, con sus cruzadas de sanidad? Yo estaba viendo que vino, creo que a principios de año, no sé si en Playa del Carmen, Cancún, hizo shows de sanación, pero son shows de sanación. Y le presentan al niño que tiene cáncer, pero cuando él estaba orando, el Espíritu Santo llegó y le sanó del cáncer. Otro que ya no movía la mano y ya la mueve. Por favor, mire, hermano, si eso fuera verdad, si eso de sanar fuera verdad, hay que agarrar a esos hombres y llevarlos al Orán o al de alta especialidad. Si estás enseñando el Evangelio y estás haciendo milagros de sanación, ve al hospital y desocupa las camas. Y mira que si haces eso, me van a entrar muchas dudas. No se puede. Todos son shows arreglados. Todos son shows. ¿Está de acuerdo? Si tuvieran ese poder, hay que demandarlos por inhumanos, porque hay gente en el hospital. Y dice la palabra que ante Jesús llegaban muchos y los sanaba. Y también los apóstoles. Enfermos los sanaba. ¿Y cómo eran esas sanaciones? Levántate. Nada de que lo tocó. Ah, es que Panchita tiene el don de sanación porque una hermanita tenía cáncer, la tocó y a los 4 meses ya no había nada. No, Dios la sanó. No fue la señora. Dios en su voluntad la ha sanado. Recuerdo un cantante por ahí, Melgar, muy famoso. Le dio un cáncer en el páncreas a este hombre. Y bueno, cantidad de pastores fueron con él a declarar sanidad. Ya está sano, ya está sano, ya está declarado. No, hermanos, se murió. La voluntad de Dios fue otra. Entonces tú no puedes declarar sanidad. Le pides a Dios la sanidad. Y si está en su voluntad, Él te sana. Y si está en su voluntad, Él puede hacer milagros. Yo estuve en el de alta especialidad con una hermana que su esposo tuvo un infarto y estuvo ahí internado. Y yo me acuerdo que salió la doctora y le dije, mire, ya no hay nada que hacer, en cualquier momento se muere, traiga sus cosas, todo, porque... Y estuvimos orando ahí. Y llegamos como iglesia a orar ahí en la sala de ahí de alta especialidad. Lo levantó el Señor. No murió. Y está sirviendo. ¿Dios hace milagros? Sí, orando y si está en su voluntad. Nosotros oramos por la voluntad de Dios. Entonces, ¿creo en sanación? Claro que sí. ¿Dios puede desaparecer un cáncer de una persona así? Sí, sin duda que sí. Si está en su voluntad, con oración, rogándole a Dios y si Él quiere, lo hace. Entonces, hermanos, unas conclusiones prácticas, ya estamos terminando. Unas conclusiones. Los dones milagrosos existen, sí, no hay hombres que hagan eso. Lo hace directamente Dios. Ya entendimos en el libro de Hechos que esos poderes milagrosos sobrenaturales, Jesús se los dio a su iglesia para confirmar su palabra, para una señal hacia judíos que eso es la obra de Dios. Tuvo un propósito. Ni Pablo, ni Pedro, ni Juan nos mandan sanar. No hay poderes. Ellos no están diciendo que el hombre tiene poderes para eso. No nos mandan expulsar demonios. Dice Santiago, ¿verdad? Huye del diablo. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Entonces, ¿cómo resistir al diablo? Por medio de la obediencia de Dios. Entonces, no creo los engaños del diablo, se va de mí, porque estoy fuerte en la palabra. ¿Ok? Recuerde algo, hermanos, hay una torcedura principalmente con el Espíritu Santo en estas iglesias.
Y si nos vamos más allá, tiene un propósito, hermanos, malo. Desviarnos de la atención de Jesucristo. ¿Quién es el que me salva? Jesús. A Él le debo pedir mi salvación. ¿El Espíritu Santo es Dios? Es Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios en esa Trinidad me está mostrando que por medio del Hijo. ¿Y qué pasa en esas iglesias? Espíritu Santo. Me va a dar un montón de cosas sobrenaturales en mi vida, me va a dar unos superpoderes. Tengo que tener cuidado, ¿verdad? Tengo que tener cuidado, hermano. Ya entendimos algo. Cuando el Espíritu Santo llegó en el Pentecostés, no fue un espectáculo, hermano. Ya expliqué por qué. Era para mover a los judíos. Esos espectáculos de domingos en esas iglesias, no está Dios ahí. ¿Ok? Una iglesia que sustituye la palabra de Dios para querer vivir manifestaciones, sanidades y lenguas angelicales y bla, 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 hermano, tiene distorsiones peligrosas. Hay muchas malas enseñanzas. El poder del Espíritu Santo no es un poder impersonal que Dios le da a las personas para que hagan a su disposición lo que ellos quieran. Despáchate, ándale. Tú eres profeta. El Espíritu Santo me dijo que soy profeta. No. Ahora le quiero dar un consejo, hermano. Hay que tener cuidado con las células. No tiene nada de malo reunirse para la Biblia. La Biblia dice que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, Jesús está ahí. Pero necesito a alguien que sepa y explique. Porque si no, voy a ir a células donde llegó la hermana porque tuvo un sueño, porque vio una visión, porque le pasó esto y le pasó aquello. Y la Biblia, a un lado, vamos a escuchar. Tengo que tener cuidado. Pablo, ahí en 2 de Corintios 12, enfermó el aguijón en su carne, ¿verdad? Y dice la Biblia que Pablo rogó 3 veces al Señor que le sanara. ¿Y qué le dijo Jesús? Bástate mi gracia, que mi poder se perfecciona en tu debilidad. Si Pablo tuviera todavía ese poder, pues se hubiera sanado solo. No, ya no. Amén. Nadie nos manda, hermanos, a andar sanando ni andar exorcizando a nadie. Se nos manda algo, a compartir el evangelio para que la gente se salve. Si tú estás aquí reunido, la Biblia, la palabra de Dios, me enseña algo. Cristo es Dios y necesitas a Jesús en tu vida para que Él te pueda perdonar y te pueda dar la vida eterna. Si estás aquí sentado y nunca has escuchado que la salvación solamente es por medio de Jesús, hoy has aprendido algo. Al principio de la iglesia, Jesucristo usó los apóstoles para empezar a expandir el evangelio hasta nuestros días. Y la salvación es por medio de Jesús. Jesús en mi corazón. Él es el único que me puede perdonar y me puede dar la vida eterna. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Padre, ¿te gustaría saber si tienes un lugar seguro en los cielos? Yo quiero decirte que en la Biblia Dios nos dice que Él quiere que sepamos cómo tener un lugar seguro en el cielo cuando morimos. Yo te quiero explicar con la Biblia cómo puedo tener esa seguridad. Porque al final todos vamos a morir. Con la Biblia, estrictamente con la Biblia, yo te quiero llevar paso a paso cómo puedes tú tener esa seguridad de la salvación de tu alma y la vida eterna. Y para ello voy a ir al libro de Romanos. El libro de Romanos, en el capítulo 3, en el versículo 23, dice así la palabra: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Lo primero, yo necesito estar de acuerdo con Dios en que soy pecador. Si yo no estoy de acuerdo con Dios en que soy un pecador, no hay manera que yo me pueda salvar. Necesito reconocerme ante Dios en la situación en la que estoy. Tengo una conciencia. Todos tenemos una conciencia, sabemos lo que es malo, lo que es bueno. Sabemos que somos pecadores cuando somos honestos. Y es lo primero. Primer paso, me reconozco pecador ante Dios. Ahora quiero decirte algo. Dios es un Dios santo. Es un Dios santo que tiene que juzgar el pecado.
Él nos ama, pero tiene que juzgar el pecado. No lo puede dejar así. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Me quiero detener en esta primera parte del versículo 23. Dice, porque la paga del pecado es muerte. Bueno, ¿a qué muerte se refiere? ¿Será que yo me muero y todo terminó ahí? No está hablando de la muerte física, está hablando de la muerte espiritual. Y para ello te quiero llevar al libro de Hebreos 9:27. En este versículo dice la palabra, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Después de que morimos hay un juicio, o al cielo, o al infierno. Entonces, ¿a qué muerte se refiere? Regresando a Romanos 6:23, cuando dice, porque la paga del pecado es muerte. Ya vimos que después de que muera hay un juicio. ¿A qué muerte se refiere? A la muerte segunda. Y para ello, vamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, versículo 8, dice así la palabra de Dios. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La muerte segunda. Dice todos los mentirosos. ¿Has mentido alguna vez? Yo sí. Yo creo que todos hemos mentido. Una mentira es suficiente para que Dios nos condene en el infierno. No podemos salvarnos por nuestro propio pie. Hemos estado en religiones y nos han enseñado que debemos de salvarnos por nuestras obras, por nuestro comportamiento. Pero la Biblia no enseña eso. Nadie se puede salvar por sus propias obras. Dice en Efesios 2:8-9, por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Eso dice Efesios 8:9. Nadie se salva por sus obras, porque todos somos pecadores. Entonces, ¿cómo me salvo en la Biblia? Ya entendí que soy pecador. Ya entendí que Dios tiene que juzgar el pecado. Ya entendí cómo, en una muerte segunda, lago que arde con fuego y azufre. Pero ¿sabes una cosa? Dios hizo un plan para salvarnos. Precioso. ¿Sabes cómo? En Cristo Jesús. Dice Romanos 5:8, dice la palabra, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Mira lo que dice, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo que me salva en la Biblia es creerle a Dios. Necesito la fe. ¿Y cuál fe? Cristo es Dios. Cristo, que es Dios, vino a la tierra, tomó una forma humana de hombre, perfecto, sin pecado, y paga la cuenta que yo no puedo pagar. Nadie podemos pagar. Jesús vino, hecho hombre, siendo Dios, y va a la cruz a ser castigado, derramando su sangre y resucitando el tercer día. Ese es el plan que hizo Dios para salvarnos. Es la manera que tengo de reconciliarme con Dios, aceptando el regalo que Dios puso, que Cristo vino a la tierra siendo Dios y sin cometer ningún pecado, es castigado, muere y resucita. La salvación en la Biblia es que tú creas que esa obra de amor que hizo Dios es lo que te puede salvar. ¿Sabes? Ninguna religión te salva. Te salva lo que Dios hizo en Jesucristo, pagar nuestra cuenta. La única manera que yo tengo para reconciliarme con Dios es estar de acuerdo en lo que Él hizo. Y quiero decirte cómo puedes tú recibir el regalo de la vida eterna. Necesitas creer. Necesitas creer que lo que Jesús hizo en la cruz es suficiente para que tú te puedas salvar. Sin meter tus obras. No podemos hacer nada para salvarnos. ¿Por qué? Porque hemos pecado. Somos pecadores y lo vamos a seguir siendo. Dice Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Él te dice
en la palabra, serás salvo si crees en tu corazón. El versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hay dos cosas que necesito para tener la salvación. Creer con todo mi corazón para justicia. ¿Qué debo creer? Que lo que hizo Jesús es suficiente. Debo creer que no son mis obras las que me salvan, sino lo que Él hizo en la cruz. Debo creer que es la única manera que yo tengo de reconciliarme con Dios, que Él ha pagado mi cuenta en la cruz, con su muerte y su resurrección. Creer con todo mi corazón. ¿Y qué es creer con todo mi corazón? Con todo mi pensamiento, mis sentimientos, con mi voluntad. Es suficiente para que yo tenga perdón. Lo que tú hiciste, Señor, en la cruz. Y hacerlo tu Señor. La palabra Señor en la Biblia se traduce autoridad soberana. Para que tú tengas salvación, tú necesitas recibir a Cristo en tu corazón como tu autoridad soberana, tu Señor. Por eso dice, ¿verdad?, el versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dice el versículo 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo me puedo salvar? Tengo que invocar a Cristo. Tengo que estar de acuerdo con Él en que yo soy pecador y necesito su perdón. Necesito reconciliarme con Dios por lo que Él hizo en la cruz. No tengo otra forma de salvarme bíblicamente. Donde tú te encuentres, si tú crees que esto es la verdad, tú le puedes pedir a Cristo que te perdone, que sea tu Señor. En una oración sencilla, donde tú te encuentres, manejando, te puedes parar a un lado, en tu casa, al lado, en tu cama, en una silla. Tienes que invocarle a Cristo. Yo te puedo guiar en una oración si tú crees esto. Puedes orar así. Jesús, te pido que me perdones. Reconozco que soy un pecador, pero creo que tú me has perdonado con tu obra de amor en la cruz. Te doy gracias por la vida eterna, Jesús. Te acepto en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Amén. Si tú haces esa oración con todo tu corazón, esa es tu salvación. No puedes hacer otra cosa más que aceptar lo que Dios ha hecho para salvarte. Quiero leerte este último versículo aquí en el libro de 1 de Juan 5:12. Dice así la palabra: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Necesito al Hijo para tener la vida. ¿Y cómo? Ya vimos cómo. Invocándole con nuestra boca que nos perdone. Espero de todo corazón que tú ores y le pidas a Cristo que sea tu Señor. Gracias.